Desde junio de este año, 20,000 profesionales de la salud recorren casa por casa los hogares de todas las personas adultas mayores y personas con discapacidad de nuestro país. En cada visita, se conoce su estado de salud y se registra su historial clínico, se da seguimiento a quienes ya viven con alguna enfermedad y también se identifica a quienes no tenían diagnóstico para iniciar su atención y comenzar su tratamiento. Hoy damos el siguiente paso, garantizar que todas estas personas reciban sus medicamentos de manera continua. Por eso, hoy inician operaciones las farmacias del bienestar, donde las personas beneficiarias del programa Salud Casa por Casa podrán recibir medicamentos completamente gratuitos. Durante las visitas del programa, las y los profesionales de la salud recetarán tratamientos para las principales enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión, tanto para quienes ya tenían un diagnóstico como para quienes sean diagnosticados en ese momento, de modo que puedan iniciar su control sin demora. Con esa receta, cada beneficiario podrá acudir a las farmacias del bienestar ubicadas en unidades de salud y en las tiendas bienestar para recoger sus medicinas gratis, sin trámites y cerca de su hogar. La primera etapa comienza hoy en el Estado de México, con 500 farmacias en operación. En los primeros meses de 2026, el despliegue continuará en todo el país hasta cubrir las 32 entidades federativas. Farmacias del Bienestar. Salud que llega a donde vives, sin barreras y sin costo. Ariadna. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Salud Casa por Casa, como ya lo ha comentado nuestra Presidenta, es un programa que está yendo a ver a todos los adultos mayores y personas con discapacidad que ya cuentan con su pensión. Adelante. Gracias. Hasta el momento hemos realizado 8,818,488 consultas domiciliarias, personalizadas y gratuitas para nuestros derechohabientes. Hemos recorrido muchos territorios, colonias, por todo el país. El país es un territorio muy amplio y complejo para su recorrido y se han realizado este número de consultas que estoy segura que está cumpliendo el objetivo que nuestra Presidenta nos marcó, que este programa sea el programa de prevención más importante del mundo, porque ningún país ha hecho este número de visitas en campo en el tiempo que se ha recorrido. Adelante, solo les traemos unas fotografías de lo que significa este trabajo. Todos los días cuando recorremos las viviendas, los domicilios, las personas nos reciben muy bien, les agradecemos mucho que nos abran las puertas de su casa y la enfermera, como ya han estado aquí las enfermeras, tiene su tablet, se va registrando todo de manera digital. Tenemos este número de expedientes y toda la información social de los derechohabientes que se recuperó cuando aplicamos el censo de bienestar. Decirles que esta información hoy le va a servir al país para no solamente atender ahora, sino planear hacia adelante. Y como ya sabemos, hay dos enfermedades prevalentes, sobre todo en los adultos mayores, que es la diabetes y la hipertensión. Y sobre ello, el secretario de Salud con su equipo, con el subsecretario Clark, pues han diseñado este esquema de atención para el medicamento que ya les van a informar. Nosotros, por nuestra parte, el personal de salud va a entregar la receta a la persona, al derechohabiente, con un cuadro de medicamentos que aquí se va a explicar. Presenta. Esta receta, pues como en todo el sistema de salud, tiene su original, tiene su copia para la farmacia y tiene su copia para la enfermera. La enfermera tiene su copia, al final de cada semana recogerá las recetas que hayan sido ya surtidas, porque también algo que sucede es que las personas, en general todos, no nos apegamos al tratamiento. Entonces vamos a darles el seguimiento, que vayan por su medicamento y bueno, que lo tomen como se les prescribe. De tal manera que en coordinación con el secretario de Salud, el doctor David Kersenovich, se implementa el programa. Él nos coordina porque nos da todas las indicaciones en la parte médica y organizativa también, con el subsecretario Valencia, al que le agradezco estar en la transmisión, pero bueno, él es el coordinador del programa en la parte operativa, así que vamos avanzando y este número de consultas pues se ha realizado con el esfuerzo de nuestras servidoras y servidores de la salud. Muchas gracias, Presidente. Aquí le dejo las recetas. Con su permiso, Presidenta. Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto poder saludarlos y estamos muy contentos de poder dar banderazo de salida a este programa que tanto nos interesa a todos, que se llama Farmacias del Bienestar. Ustedes recordarán, ya lo mencionaba la secretaria Ariadna, hace casi 6 meses comenzamos con las visitas del programa Salud Casa por Casa. Primero se hizo este censo, un censo muy detallado para identificar cuál era el estado de salud de los pacientes, de los adultos mayores, personas con discapacidad, casi 14 millones de personas. Luego se hizo una primera visita donde se está realizando este expediente clínico electrónico, que es algo que no tiene precedentes, poder tener la historia clínica de cuáles son las enfermedades, los padecimientos, el peso, las medidas, el historial de salud de pues, más del 10% de la población mexicana.
Y en la segunda consulta, ya con el personal de salud, vamos a hacer esto que menciona la secretaria, que es no solo el chequeo, no solo se les toma la presión, no solo se les toma el azúcar en la sangre, pero también vamos a emitir recetas para 3 casos muy concretos. Personas que tengan una enfermedad crónica, principalmente diabetes, hipertensión, pero también dislipidemia. Y si tienen ellos una receta y no la presentan, vamos a emitirles una nueva receta gratuita, esta que mencionaba la secretaria, para que puedan ir a surtir su medicamento de manera gratuita y no tengan que gastar su propio recurso en obtener ese medicamento que mes con mes está consumiendo. También, si en esta conversación el paciente nos refiere que le habían recetado ya algo, pero no lo ha podido comprar, no lo tiene, también le vamos a dar una receta. Pero tal vez el más importante para nosotros es el tercer caso. Personas que en ese momento se les tome la presión, se les tome la glucosa y sean diagnosticadas como pacientes que tengan una enfermedad crónica, para no tener mayor rezago y poder iniciar su tratamiento de manera inmediata, con una consulta a través de una línea telefónica del equipo de bienestar, con médicos especializados en este tema, vamos a poder emitir una nueva receta para comenzar a tratar a las personas que están enfermas y no lo sabían, y poder entonces controlarlas y evitar cualquier tipo de evolución negativa. Esto creemos va a ser muy, muy positivo para que las personas no agraven y sepan lo más pronto posible si tienen que controlar una enfermedad. No va a ser la única vez que las visitemos. Cada 2 meses vamos a regresar a sus hogares y vamos a darles una nueva receta. Una vez que la persona tenga su receta, como la que mostraba la secretaria Ariadna, les vamos a decir en qué punto pueden ir a recogerla. Es decir, no vamos a decirles encuéntrate una farmacia, les vamos a decir específicamente cuál es la farmacia que les toca, diseñada para que les quede cerca de su hogar y para que puedan llegar rápidamente. Como mencionaba la presidenta, tenemos afuera de los centros de salud, hoy en el Estado de México estamos iniciando en más de 500 puntos, un módulo como estos. Las personas no van a tener que entrar a la unidad, no van a tener que pedir ficha, no van a tener que hacer ningún trámite, ni cita, ni hablarle a nadie, ni pedir un favor para reentrar. Lo único que van a tener que hacer es acercarse a este módulo, presentar su receta y el personal especializado en las farmacias va a agarrar las medicinas del módulo y se las va a entregar. De esta manera van a poder entrar y salir rapidísimo. Y en cada centro de salud también vamos a tener un anaquel como los que tenemos de este lado izquierdo, si nos lo pueden mostrar en un segundo a los que están viéndolo a través de redes sociales, donde tenemos más de 5,000 cajitas de medicamentos para asegurar que nunca falten estos medicamentos. Hoy estamos iniciando con 22 tipos de medicamentos distintos que representan cerca del 80% de los medicamentos que consumen los adultos mayores, de acuerdo a lo que nos han referido en el censo. De esta manera, cada 2 meses vamos a regresar, vamos a primero asegurar que las personas sigan controladas, tomar otra vez su glucosa, tomarles la presión y volverles a emitir esa receta. Esperamos que de esta manera todas las personas de nuestro país puedan estar controladas, accedan a medicamentos gratuitos cerca de su hogar y podamos tener muchos mexicanos más saludables. Queremos conectarnos, si nos ayudan. Tenemos 4 centros de salud que van a ver cómo estamos iniciando el día de hoy ya la entrega de medicamentos en las farmacias del bienestar. El día de ayer el equipo de servidores de la salud, que son las enfermeras y enfermeros que van, empezaron ya a ir a las visitas y ya hicieron recetas. Y tenemos 4 puntos. La Unidad Médica Rural San Ignacio de Loyola del programa IMSS Bienestar Coplamar, como se llamaba antes en Atlacomulco. El Centro de Servicio de Salud del IMSS Bienestar Santa Clara, en el municipio de Ecatepec. El Centro de Salud de Servicios de Primer Nivel del IMSS Bienestar Benito Juárez, en Naucalpan. Y en Valle de Chalco, el Centro de Salud Coronel Darío Ramírez, también de primer nivel de atención. Ahí están nuestros compañeros y con el permiso de la presidenta le pasaré la palabra a la gobernadora del Estado de México, a la maestra Delfina, que se encuentra en el Centro de Salud Benito Juárez en Naucalpan de Juárez, para que nos platique un poco cómo van el día de hoy. Gobernadora, adelante, buenos días. Hola, buen día a todos, muy en especial a nuestra querida presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, así como también saludo a nuestra compañera Ariadna Montiel y a su secretario de Integración Sectorial de Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark. De verdad que es un gusto saludarla en esta mañana desde la Unidad de Salud Benito Juárez, aquí en Naucalpan, y que está aquí conmigo precisamente el director general de BIRMEX, Carlos Alberto Ulloa Pérez, a quien agradezco mucho toda la dedicación y el empeño que ha puesto en esta gran tarea que es de beneficio para nuestros mexiquenses, así como al personal médico que también nos acompaña, que está aquí con nosotros, y que están también algunos beneficiarios que sin duda alguna los veo muy contentos porque saben que este apoyo que se les va a dar no solamente va a ayudar en la cuestión médica, sino también económica. Estamos muy agradecidos porque generosamente usted considera al Estado de México en la primera etapa. Muchas gracias y un aplauso muy fuerte desde aquí del Estado de México, porque está considerando nuevamente al Estado de México como la primera etapa que va a iniciar con este programa. Por ello, muchísimas gracias. Va a ser un programa que, insisto, muchos mexiquenses lo deseaban y por ello hacemos patente nuestro reconocimiento, como siempre lo hago, Presidenta. Gracias por su calidez, por su generosidad y por esa visión que tienen ayudar a quienes más lo necesitan. Sabe que cuenta con nuestro apoyo, sabe que reconocemos no solamente con palabras, sino con hechos todo lo que usted hace, y desde aquí del Estado de México le enviamos de verdad un reconocimiento, un saludo, y pronto estaremos con usted. Muchísimas gracias y de verdad muchas gracias por todo lo que hace por nuestra gente necesitada, especialmente personas adultas mayores y con discapacidad, que va dirigido este programa con enfermedades crónicas. Muchas gracias, Presidenta. Un saludo desde aquí y un aplauso muy fuerte para usted. Gracias, Delfina. Gracias.
¿Quién sigue? En Ecatepec. Carlos, ¿quieres comentar algo? Muy buenos días. Les mandamos un gran saludo. Benito Juárez, y mostrarles que esta es la receta que nuestros compañeros aquí de Casa por Casa emiten a los pacientes, a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. Y aquí invitamos a la señora Romelia Espinosa Gómez a que pase a recoger su medicamento. Y aquí está la receta donde nuestros compañeros y nuestra compañera Asia, que nos apoya en entregarles el medicamento a los pacientes y decirles que el medicamento está garantizado por 2 meses, es decir, que el programa, independientemente de que se haya hecho una evaluación médica por nuestras compañeras y compañeros enfermeros de la salud, están recetando y tenemos el abasto para que ellos, desde su domicilio hasta donde se desplazan, que es el objetivo también, que tengan la unidad médica más cercana y la tienda del bienestar que es la más cercana que les va a quedar a su domicilio, pues lo frecuenten cada 2 meses. Esa también es una de las virtudes de este programa y estamos enfocados en ello. Es todo, Presidenta. Muchas gracias, gobernadora. Gracias, Carlos. Vamos ahora a Ecatepec. Muchas gracias, muy buenos días. Les mandamos un gran saludo desde el pueblo de Santa Clara, Coatitla, aquí en Ecatepec. Estamos muy contentos de participar en este arranque. Los adultos mayores de todos los municipios conurbados del Estado de México han tenido una vida de esfuerzo, no solamente para sacar adelante a la familia, sino porque también con sus propias manos ellos construyeron sus casas. Estas casas se hicieron por autoconstrucción. Ellos en faenas organizaban y construían sus calles, sus drenajes, su agua potable. Estos municipios, este estado y este país lo construyeron con sus propias manos nuestros adultos mayores. Por eso hoy, en un acto de agradecimiento, estamos muy contentos de poderles dotar ya de este medicamento, que no solamente es un servicio, no solamente es un derecho y no solamente es un acto de justicia, sino es decirles muchas gracias por toda esta vida de sacrificios y de esfuerzos. Son ustedes los que han hecho grande estos municipios, este estado y este país. Cuando vamos a sus casas, no solamente nos abren sus casas, nos reciben muy bien, a veces nos invitan un vasito de agua de limón, a veces también nos dan una fruta, una guayaba, una mandarina, es decir, nos dan también su cariño. No solamente nos abren la puerta de su casa, nos abren la puerta también de su corazón y vamos a corresponderles, porque amor con amor se paga. Y a todo el personal de salud y a todos los médicos vamos a ir con mucho cariño, con mucho amor, a atenderlos, a cuidarlos y a servirles, porque para eso estamos, para servirles, porque se lo han merecido y porque ya necesitan que los cuidemos y que los tratemos con mucho cariño. Muchas gracias y les mandamos un cordial saludo desde Ecatepec a todos. Gracias, Ernesto. Gracias a Azucena, que te veo por ahí, la presidenta municipal. Vamos a Naucalpan. Naucalpan, Chalco. Falta Tlacomulco, perdón. Chalco. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todos, a todas. Aquí un saludo desde Valle de Chalco, aquí desde el Estado de México. Les mandan saludos todos los beneficiarios del programa de salud Casa por Casa, que el día de hoy, Presidenta, están recibiendo ya, iniciamos hoy un número importante de beneficiarios, van a recibir su medicamento. Ya tenemos aquí a más de 50, 60 beneficiarios, derechohabientes de la pensión de adulto mayor y algunos de la pensión de personas con discapacidad, que como ha informado ya mis compañeros, a partir de hoy en esta clínica de Valle de Chalco se les ha informado que aquí será siempre, no se les va a cambiar la clínica, aquí va a ser independiente de la farmacia que tiene la propia instalación de IMSS Bienestar. Por eso me acompaña también el coordinador regional de IMSS Bienestar, mi compañera directora regional, la directora de la clínica, los compañeros servidores de la salud de esta región. Esta clínica va a atender 2,000 derechohabientes del programa de salud Casa por Casa. Eso significa que en un bimestre
van a ser 40, 50 personas al día que van a venir sin filas, sin burocracia, a recoger su medicamento. Tienen que entregar esta receta que ya han mostrado mis compañeros, se les va a recoger la receta rosa, la copia rosa, y se van a quedar ellos con la, digamos, la original. Ya tenemos aquí, si me permite, presidenta, secretaria, vamos a pedirle a doña Ana María que pase a canjear su medicamento aquí al módulo de la farmacia. Lo va a atender la compañera de aquí de la clínica, pero en la farmacia independiente. Pásele aquí con la compañera, por favor. Y también pedirle a don Rubén que pase a recoger su medicamento. Aquí le devuelvo a su receta que me prestó para decir que estamos listos para arrancar en todo el Estado de México, presidente, en coordinación con BIRMES, con el sector salud, con el IMSS, con el IMSS Bienestar, con la alimentación para el bienestar. Estamos listos, ya todos los recetarios están distribuidos en todo el Estado de México y, como se ha dicho, a partir de enero, febrero, marzo estaremos terminando en todo el país. Nuevamente un saludo de todos los habitantes del Valle de Chalco, hasta usted, hasta Palacio Nacional. Presidenta, muy buenos días, muchas gracias. Abrazo grande a todos, abrazo. Gracias, Jesús. Vamos a Tlacomulco. Muy buenos días, presidenta. La saludamos con gusto desde la Unidad Médica Rural, aquí en San Ignacio de Loyola, perteneciente al programa de IMSS Coplamar. Siguiendo las instrucciones, el IMSS se suma a este programa que transforma nuestra salud a nivel de comunidad. Las farmacias del bienestar son un inicio icónico y hoy estamos muy contentos aquí en Atlacomulco sumándonos a esta gran iniciativa. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Felicidades a todos. Y finalmente a Tejupilco, ¿o ya no? Bueno, muchas gracias. Este es el módulo de farmacias del bienestar. Entonces, para repetir muy brevemente, las enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, que son parte del programa Salud Casa por Casa, visitan a todas y todos los adultos mayores y personas con discapacidad en su domicilio. Hay algunas personas que prefieren no recibir este programa y obviamente es voluntario. Por eso hemos llegado a poco más de 8 millones. Son casi 13 millones de adultas y adultos mayores que reciben su pensión y hemos llegado a 8 millones. Bueno, ahora en esta tercera visita ya les van a poder recetar el medicamento o llevarlos al centro de salud si requieren la visita de un médico o ser revisados por un médico. Y con esta receta van a poder recoger sus medicamentos donde le diga a la enfermera o enfermero que tienen que ir por ellos. Y a partir de ahí, pues ya siempre van a recibir sus medicamentos. Pues es el programa Salud Casa por Casa que se complementa con lo que nos habíamos comprometido, farmacias del bienestar. Bueno, y ahora sí vamos a Trato Digno. Ya llegó Zoe. Empezamos con Zoe, ¿te parece? Luego Martí y luego Alejandro. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Todas y todos quienes acuden a buscar atención médica en el IMSS, en los hospitales, en las unidades de medicina familiar, conocen a las TAOTS, este personaje que atiende, orienta y ayuda a los derechohabientes, escucha sus necesidades y también atiende sus quejas y gestiona soluciones. Nacieron en la siguiente, en 1977, como técnicas en atención, en orientación e información, y luego en el 94 se transformaron ya a técnicas de atención y orientación al derechohabiente. En 2022 decidimos fortalecer sus funciones, sus capacidades, su protagonismo para que se convirtieran en verdaderas intermediarias, por así decirlo, a favor del trato digno. Y ahora hacemos este relanzamiento, como nos ha pedido la presidenta, orientado justamente en el trato digno. La siguiente, por favor. Lo que hemos hecho es, primero, aumentar el número
de técnicas. Pasamos de tener 1,652 en 2020 a 2,350, es decir, un incremento del 42%. Pero también incrementamos el número de módulos para que hubiera en todos los hospitales y en todas las unidades de medicina familiar. Pasamos de 944 a 1,083. Ahora, ¿de qué se trata este relanzamiento de Trato Digno? Son 11 puntos y 11 acciones. Primero, esta nueva identidad que permita a los derechohabientes reconocer a la persona que los puede ayudar. Es no solamente un uniforme, un chaleco, una corbata, una mascada, sino un distintivo que pasa también por una gran capacitación. En segundo lugar, estos rótulos e identificadores en los diferentes módulos de Trato Digno, los 1,083 que tenemos en el país. Además de eso, estamos utilizando los sistemas para un tablero de monitoreo en tiempo real para revisar casos complejos o unidades en donde se replican muchas quejas. Cuando hay una unidad que sobresale por el número de quejas por maltrato, pues hay que tomar acciones de manera inmediata y para eso este monitor. En cuarto lugar, un decálogo de trato digno, un muro de trato digno en cada unidad, también para reconocer al personal que está haciendo bien su trabajo. También, si nos da la siguiente, estamos creciendo a 546 módulos adicionales para ahora sí tener una cobertura del 100% de todas las unidades médicas y todos los hospitales, contratación de más personal para los turnos nocturnos, que muchas veces es donde hace más falta tener gente que esté orientando, escuchando y resolviendo, y también en los servicios de urgencias de ciertos hospitales en donde es importante que este personal que nos ayuda tanto sea también quienes puedan ofrecer información sobre el estado de salud de un paciente hacia los familiares. Se están creando también los comités centrales de trato digno y comités en los estados sobre trato digno para la resolución de casos y también continuar siendo una institución que ha capacitado al 100% de este personal en los protocolos de buen trato. Adicionalmente a eso, los tres últimos puntos es una encuesta de percepción de la atención y la calidad dirigida a los derechohabientes que se va a hacer cada 2 meses en el 100% de los hospitales para dar seguimiento y mejora continua, y la instauración de cada 16 de noviembre como el Día de las Técnicas y los Técnicos de Atención y Orientación al Derechohabiente vinculado al trato digno, reconociendo al personal destacado. Y en último lugar, lo que estamos haciendo desde la Dirección General del IMSS, todas las direcciones normativas, todas las titulares de las delegaciones en los estados, directivos, directores de hospitales, que también se sumen a las brigadas locales con visitas para enfocadas en la atención de trato digno, que nos permita no solamente analizar lo que se está haciendo, sino también poder corregir cuando hay algún problema. Este relanzamiento forma parte de este nuevo enfoque de atención que garantice derechos, genere empatía y procure pues la dignidad de quienes se atienden en el Seguro Social. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Buenos días. Que me insistió mucho. Muy buen día, Presidenta. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. Presentamos en mayo de este año aquí con la Presidenta Claudia Sheinbaum el programa, la estrategia Trato Digno. Adelante, por favor. El objetivo general es impulsar el bienestar de la derechohabiencia a través de la cultura del trato digno, empático y humanizado. Lo consideramos como una parte esencial de un buen servicio y una buena atención, que no se limita solo a lo estrictamente médico, sino que se extiende hacia lo humano. Para lograr el objetivo de esta estrategia, desarrollamos varias acciones a lo largo de estos meses. Una, la elaboración de un protocolo de trato digno al derechohabiente para su uso en todos los centros de servicios del ISSSTE,
especialmente en las unidades médicas, aunque también en las áreas de prestaciones sociales. 2, una cosa muy importante, son los talleres de humanización dirigidos a todo el personal. Reunimos al personal en la unidad, el personal médico, de enfermería, paramédico, de trabajo social, farmacéutico, administrativo, de ventanillas, los policías de la entrada, para darles cursos de humanización. Luego, 3, la instalación de los módulos. Se han instalado ya en casi todas las unidades clínicas los módulos de atención a la derechohabiencia. La idea es que el módulo esté a la entrada de cada unidad médica en un lugar muy visible. El módulo de trato digno. Luego, 4, la disposición de personal que reciba a la entrada de las unidades médicas al derechohabiente, es decir, personal que está con su chaleco de trato digno y anda caminando, sobre todo en la parte de la entrada, para ver si alguna persona necesita algún tipo de orientación o tiene algún problema o alguna queja. Actualmente son 1,300 personas las que portan estos chalecos, pero vamos a aumentar a lo largo del próximo año a 4,000 personas con su chaleco de trato digno. Luego, 5, es la integración de un equipo de respuesta rápida a quejas y peticiones, con el objetivo de saltar barreras burocráticas, y entre esas atenciones está la atención a las quejas que se plantean en las redes sociales. Luego, 6, están las medidas que se toman para la disminución de filas en las clínicas de primer nivel. A veces hay filas porque hay personas que van a hacerse alguna medición, entonces se hace un módulo solamente para mediciones de peso, presión arterial, etcétera, o para algún otro trámite. Y luego, 7, está la difusión de la línea telefónica de Istetel, que es 554000, que será ampliamente difundida, que se está difundiendo ampliamente. Se trata, en el fondo, y este es, digamos, decimos el apapacho ya es terapéutico, ya empieza a ser curativo. Aquí hemos recordado que el doctor Ignacio Chávez, que fue rector de la UNAM y muchos años antes de la Universidad Nicolaita, decía en uno de sus discursos de humanismo médico que la medicina no solo es ciencia y técnica, sino es sobre todo construcción de vínculos humanos. Bueno, y para cerrar con esto del apapacho, en Superiste vamos a apapachar a las personas que vayan ahora en la temporada decembrina con un 10% de descuento en sus compras, especialmente a quienes forman parte de los programas sociales federales o tengan vales del gobierno de la ciudad. Bueno, ahora voy a comentar lo de los consultorios y luego vemos 2 videitos al final. Rápidamente, estamos impulsando la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de la Atención Primaria con la colocación de 467 consultorios que van a estar principalmente en centros de trabajo. Estos consultorios tienen como propósitos expandir la infraestructura, aproximar los servicios a las y los trabajadores del Estado, despresurizar las áreas de urgencias de hospitales en materia de urgencias sentidas, es decir, personas que tienen un malestar, como no tienen un consultorio cerca, se van a urgencias. Luego, 4, detectar oportunamente enfermedades crónicas no transmisibles para atenderlas, y luego disminuir el gasto de bolsillo y fortalecer el trato digno a la derechohabiencia, porque ahí podemos tener más cercanía. El modelo de los consultorios se ajusta al prototipo de la normatividad vigente. Vamos a buscar que sean instalados en inmuebles públicos de las más variadas dependencias. Tendrán un abasto médico básico, fundamentalmente integrado por analgésicos, antibióticos de primera línea y medicamentos contra la hipertensión, contra la diabetes y contra el colesterol. Luego, el costo aproximado de la construcción de cada uno de estos o su instalación es de entre 300,000 y 600,000 pesos.
y se van a establecer convenios con los entes públicos para que coadyuven con servicios de luz, agua, pasos de servidumbre y otros. Y cada consultorio va a iniciar labores con un médico o médica, enfermero o enfermera. Adelante, por favor. Este es el prototipo que establece la norma, con consultorios que van desde 19 metros cuadrados, pero nosotros vamos a inaugurar este programa con un consultorio en la sala Olin-Yolistli de 70 metros cuadrados. Es muy bonito, está hermoso. Aquí, adelante. En Michoacán, como anunciamos con la presidenta, se están construyendo consultorios. Ya empezamos 3 consultorios. Y este es el de la Olin-Yolistli, estas fotos, adelante. Adelante, la sala de espera, adelante, la oficina del médico, adelante, el consultorio en sí, adelante, muchas gracias. Y bueno, ahí tenemos 2 videitos muy breves, uno sobre trato digno y otro sobre los consultorios, si los pueden poner adelante. Con el propósito de brindar una atención oportuna, cálida y humana a la derechohabiencia, el ISSSTE impulsa la estrategia de trato digno, que de mayo a noviembre registra avances significativos en todo el país. Para mejorar el servicio desde el primer contacto, se han sensibilizado a 20.154 profesionales de la salud y personal de apoyo. También se han formado 342 facilitadores y 1.026 auxiliares de capacitación que fortalecen la estrategia en cada unidad. Asimismo, avanza la instalación de 480 módulos de trato digno en clínicas y hospitales, con un 96% de progreso. En cada uno se busca habilitar un espacio de somatometría para la detección temprana de condiciones de salud. Para facilitar la identificación del personal, se han entregado 1.323 chalecos a promotoras y promotores del trato digno, y se distribuirán 4.000 más en las 35 representaciones estatales del ISSSTE. De forma paralela, la estrategia de atención a filas y tiempos de espera opera en 491 unidades de primer nivel. También se realizan recorridos para identificar áreas de mejora y se aplican evaluaciones permanentes para conocer la percepción de la derechohabiencia. Finalmente, a través de ISSSTETEL, del 1 de mayo a la fecha, se han atendido 344.563 llamadas, de las cuales 4.065 derivaron en gestiones puntuales, canalizadas para su seguimiento y solución. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado concluyó la construcción del nuevo consultorio médico ubicado dentro del Centro Cultural Olin-Yolistli, al sur de la Ciudad de México. Esta unidad médica cuenta con 4 módulos distribuidos en 70 metros cuadrados, consultorio, sala de espera, oficina y sanitarios. Su propósito es acercar servicios de salud a la derechohabiencia del Centro Cultural y sus escuelas de arte, así como a las y los integrantes de orquestas. También brindará atención a la derechohabiencia en general. El consultorio estará equipado conforme a la normatividad vigente en materia de salud e incluirá mesa de exploración, negatoscopio, estuche de diagnóstico, lámpara de examinación, báscula con estadímetro, pesa para bebés, mesas Mayo y Pasteur, gabinete para medicamentos y mobiliario general, garantizando así una atención segura y de calidad. ¿Es cuánto, Presidenta? Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y todos. Hoy presentamos el programa Trato Digno, una estrategia nacional diseñada para transformar la experiencia en la atención médica del IMSS Bienestar. Siguiente, por favor. El programa parte de una premisa: toda persona que llega a un servicio de salud merece, por supuesto, una atención resolutiva, efectiva, pero esa atención, tan importante como que sea resolutiva, es que se enmarque en principios de respeto, de calidad y de humanidad en la atención, y que esto incluya desde el primer trato. Es por eso que en una primera etapa estamos capacitando a todo el personal que es el primer respondiente de nuestra institución. Presidenta, le podemos informar que llevamos 2.350 personas capacitadas, personas de primer respondientes de seguridad, de atención en la farmacia y, por supuesto, el personal de ingreso administrativo a los hospitales. Siguiente, por favor.
Estamos convencidos que el trato digno no es un componente accesorio, es parte fundamental del proceso de atención médica, con la misma importancia que puede serlo entregar medicamentos o la consulta con un especialista. Por ello, el siguiente paso es llevar la capacitación a todo el personal del IMSS Bienestar en cada unidad hospitalaria, y lo haremos a través de 2 procesos. El primero es un curso presencial que aborda cómo brindar un trato digno, derechos de los pacientes, trabajo en el equipo, y otro que es formar monitores de trato digno en cada uno de las unidades hospitalarias del IMSS Bienestar. Estaremos creando 578 módulos de trato digno para que el paciente pueda recibir acompañamiento administrativo, seguimiento clínico, por supuesto acompañamiento médico. Siguiente, por favor. No es solo el componente de la calidad y la calidez humana, si bien es un componente indispensable, sino también la estrategia de trato digno es tener espacios limpios, es tener aires acondicionados en salas de espera, es por supuesto tener una atención responsable sobre los tiempos de espera, por supuesto garantizar medicamentos. Entonces estaremos siguiendo la estrategia de trato digno en 36 indicadores que están agrupados en 4 elementos estructurales del IMSS Bienestar. Evaluación de la infraestructura, como puede ser tener aires acondicionados, medir respeto en el derecho de los pacientes, como puede ser respeto a su propia intimidad, que tengan señalética bilingüe nuestros hospitales, monitorear los servicios generales, que haya servicios de elevador funcionando, que tengamos laboratorios, etcétera, y valorar ambientes con comodidades hospitalarias, menú hospitalario, atención médica, espacios de hospedaje para familiares. Siguiente. Y un pequeño video para explicarlo, Presidenta, si me permite. En IMSS Bienestar, el trato digno no es un complemento, es parte esencial del acto médico. La atención médica solo está completa cuando se brinda con respeto, escucha y claridad. Capacitamos a todas las personas de primer contacto: seguridad, ingreso, archivo, farmacia, trabajo social y enfermería. Quienes reciban esta formación portarán un brazalete distintivo. Se instalarán módulos de trato digno y gestión clínica en todas las unidades hospitalarias. Ahí las y los pacientes podrán dejar sugerencias en buzones, su voz será escuchada. Todos nuestros hospitales empezarán a tener estos módulos para garantizar una gestión clínica cada vez más ordenada, más amigable para el paciente y, por supuesto, con trato digno. La estrategia se evaluará todos los días con 36 indicadores que miden la experiencia real de las personas usuarias para mejorar de manera continua. En IMSS Bienestar tratamos a cada persona con respeto, claridad y empatía, porque aquí el trato digno es parte de la atención médica. Por último, Presidenta, si me permite, quisiéramos presentarle un balance de la estrategia de rutas de la salud. Como usted ha instruido, desde que comenzaron las rutas en agosto pasado, se ha logrado un avance histórico en la distribución de medicamentos en el IMSS Bienestar. Más de 86 millones de medicamentos entregados en tan solo 3 meses, 8.440 centros de salud abastecidos con el kit prearmado que hemos explicado, 646 hospitales también abastecidos. Esto muestra un sistema de distribución que camina a su estructura definitiva y capaz de llevar medicamentos gratuitos de forma continua y con cobertura nacional. Siguiente, por favor. El día de hoy anunciamos la 4ª entrega de medicamentos al primer nivel de atención, que se va a realizar desde hoy, martes 2, hasta el viernes 5. Se entregarán más de 11 millones de piezas de medicamentos, abasteciendo los 8.440 centros de salud del IMSS Bienestar. Con este operativo vamos a cerrar el año con un primer nivel de atención fortalecido y con abasto garantizado. Ante cualquier rumor, ante cualquier campaña que intente desinformar, la evidencia en el territorio lo confirma. Sí hay medicamentos y estos son 100% gratuitos. Siguiente, por favor.
Para dejar constancia de esto en cada unidad a la que lleguen las rutas de la salud, se van a colocar carteles en la entrada de la clínica, además de en la farmacia, y con esto dejamos constancia a la población que hay abasto y el personal médico tiene la responsabilidad de entregar los medicamentos a las y los pacientes. Con su permiso, Presidenta, para cerrar, presentamos un video que muestra cómo operan las rutas de la salud en cada rincón de nuestro país. Muchas gracias. Me dan los medicamentos. Me entregaron sus medicamentos. Sí, nos dieron todos los medicamentos. Estoy recibiendo mi medicamento. En México, la salud pública se transforma. La estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum sigue avanzando. Y hoy, las rutas de la salud llevan medicinas e insumos a todos los rincones del país. A partir del 2 de diciembre, arrancó la cuarta entrega nacional de medicamentos para abastecer a las clínicas de IMSS Bienestar. El objetivo es que todos los anaqueles de las farmacias estén llenos. Es un despliegue enorme que garantiza que los tratamientos lleguen a quienes más los necesitan. Ya hemos entregado 86 millones de piezas de medicamentos y esta semana estaremos entregando otras 11 millones de piezas. IMSS Bienestar continúa construyendo un sistema de salud gratuito, cercano y accesible para todas las personas en todos los lugares. IMSS Bienestar, servicios públicos de salud. ¿Es cuánto, Presidente? Bueno, esta es la información. Trato digno para todos aquellos que llegan a un centro de salud del ISSSTE, del IMSS Bienestar, que a veces no saben a dónde dirigirse, o si no hubo algún medicamento en la farmacia, o si alguien no lo trató bien, pueden llegar al módulo de Trato Digno y ahí se les van a resolver los problemas. Ese es el objetivo de Trato Digno, que todas y todos tengan un espacio a donde poder dirigirse y ser apoyados. Todos aquellos que lleguen a cualquier centro de salud del IMSS Bienestar, hospital, del IMSS y del ISSSTE. Bueno, ahora sí, vamos a las preguntas. A ver, ¿quién? A ver, ¿qué compañero no ha preguntado recientemente? Ya preguntaron todos, estoy buscando a alguien que no haya preguntado. Todos ya preguntaron aquí. A ver, la compañera que siempre pregunta de salud. Y ahora vamos. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Liliana Noble de Pulso Saludable. Presidenta, no quiero dar ideas en el tema de lo de las farmacias, pero me gustaría saber cómo van a blindar estas recetas. ¿Qué pasa si alguien que tiene mucha creatividad y imprime una receta apócrifa y va y la presenta y resulta que ni siquiera es un paciente de ustedes? ¿Ahí tienen pensada alguna estrategia? Sí. Gracias. Gracias por preguntar, porque sí es importante. Quiero decirles que para llegar al diseño de la receta hay un trabajo técnico conducido por el doctor Kesenovich para estar el día de hoy. Explico, bueno, ustedes lo ven de lejos, pero la receta, bueno, va a tener fecha, el grado de, el grupo de clasificación. Perdón, no se escucha. Ay, discúlpeme. El grupo de clasificación del cual el derechohabiente en el historial clínico, recordarán que hemos establecido 4 grupos de atención: quien está sano, quien tiene una enfermedad en control, quien tiene más de 2 enfermedades y alguna en control, y quien está postrado, por decirlo de alguna manera. Están foliadas todas y cada una de las recetas y tiene un código de barras. La enfermera en la tableta captura el número de folio y con la tableta también captura el código de barras. Y bueno, vienen los datos del paciente, etcétera, la prescripción, y si necesita llamar al centro de atención, porque es una medicina que se puede recetar solamente por un médico, se llama al centro de atención telefónico y con el auxilio del médico hace la prescripción y se anota un folio que el sistema le arroja al médico en el sistema que ellos tienen para tener un control de la receta que emitió el doctor en el CABI y también la va a capturar en la tableta. La verdad es una gran ventaja que tengamos la tableta
porque ahí vamos registrando todo. La parte blanca es para el derechohabiente, para el paciente que va y se presenta para recibir el medicamento. Esta se queda con la farmacia, la rosa, y la amarilla se guarda también en la farmacia, y la enfermera va a ir cada 8 días para revisar quién ya fue por su medicamento y quién falta. Paralelamente, en la última receta, que es la que se queda la enfermera, viene el listado de medicamentos del cuadro que se estableció por el sector salud para estas 3 enfermedades fundamentalmente que se han comentado. Cada una tiene un código de barras, tiene su clave del sector salud, su nombre, sus características, y tiene un código de barras que también con la tableta se va a estar capturando para saber qué se ha prescrito para el control de inventarios. De tal manera que la receta tiene el blindaje del código de barras, que lo podemos leer con el sistema de la tableta. Y justo por situaciones que se conocen, tenemos todos estos controles. Y lo fundamental es que está sistematizado, digitalizado, y que, bueno, la receta sí se tiene que entregar en físico, pero existen estos controles. Gracias, secretaria. Y también preguntarle, Presidenta, ¿qué tomaron en consideración para que este programa iniciara en el Estado de México? ¿Cuál sería la siguiente ciudad o algún municipio, no sé? ¿Y cómo van a ir evolucionando hasta que completen todo el país? ¿En cuánto tiempo, Presidenta? La entidad donde también inició el programa de toma de muestra en tu clínica, de laboratorio en tu clínica, que también le llamamos la muestra viaja, porque se recoge la muestra y se lleva a un laboratorio central y se envía por teléfono el resultado, inició en el Estado de México. Si funciona en el Estado de México, que es el estado con más población y tanta diversidad, pues va a funcionar en cualquier lugar. Entonces, estamos hablando del estado más poblado, ahí iniciamos, y después enero, febrero y marzo nos vamos a ir a todas las entidades de la República. Y finalmente, sobre este tema de las farmacias del bienestar, decía el subsecretario que son casi 14 millones de derechohabientes de este programa de bienestar, y van a surtir 22 tipos de medicamentos para diferentes patologías, las más prevalentes, bueno, las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Este almacenamiento de medicamentos está garantizado para los próximos 2 años, entiendo, o para cuánto tiempo es, Presidenta? Es parte de las compras de medicamentos que se hacen y la distribución en particular a estas farmacias. No sé, David, si quieres platicar por qué se escogieron estos medicamentos, qué fue lo que se tomó en cuenta en términos médicos. Gracias. Sí, la lista de medicamentos se escogió fundamentalmente para la patología más frecuente que tiene la población adulta mayor, es decir, diabetes, hipertensión arterial o incluso enfermedad renal en algunos casos. Y todos estos medicamentos son medicamentos que puede recetar la enfermera. Cualquier persona adulta mayor ha sido vista en un centro de atención médica, y entonces eso permite que el seguimiento lo pueda hacer la enfermera. Si detecta algún dato de alarma, tendrá que hablar con el médico para poder ver si requiere que lo vuelva a mandar al centro de salud o requiere resurtir la receta. Y yo me permitiría también comentar, en relación a su pregunta de la seguridad que ahorita platicábamos, que para evitar precisamente el que alguien no pueda llegar con una receta que no es la original, eso pasa al expediente directamente del enfermo en el centro de salud. O sea que se cierra el círculo y queda documentado en el centro de salud. Gracias, secretario. Y en una segunda pregunta… Hay que, quizá no quedó claro, lo habíamos explicado, también hay un área de telemedicina. Es decir, esto se complementa con médicos y médicas que están en un centro aquí en la Ciudad de México, ¿verdad?
a los que las enfermeras les pueden llamar permanentemente por si tienen alguna duda. Incluso puede haber una consulta de telemedicina en el domicilio. Si la enfermera tiene alguna duda, dice, a ver, este paciente tiene la presión muy alta, no sé exactamente qué hacer, puede llamar al centro, habla con el médico incluso puede hablar con el paciente y ahí se toma la decisión de a dónde dirigirse, para que haya un apoyo, un soporte médico a todas y todos los servidores de la salud que están en territorio. Gracias, presidenta.